Continuamos en Sapiens, activismo contra el machismo. Se ve mi polera rota, ¿no? Debemos pedir a IPAS el auspicio para una polerita la próxima semana. No, no es cierto. Ha sido un descuido mío. Desprolijidad del conductor. Culpa hecha. Elliot, hablemos un poquito de cómo este modelo que naturaliza estas acciones, que reafirma comportamientos, pasan sensiblemente al tema de la discriminación explícita, en la que, desde luego, cualquier orientación sexual que no sea hombre-mujer, como nos los han enseñado desde la casa, entonces está mal, es anormal, hay que corregirla. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás podemos partir de ahí, ¿no? Del momento en que una persona sale de esta construcción, digamos, hombre-mujer, heterosexual, cisgénero, que es el término también que utilizamos para hablar como que el antónimo de transgénero. Sí. Cuando una persona sale de esa construcción, definitivamente siente inmediatamente los efectos de la discriminación basadas en temas de género y machismo, ¿no? Esto, por supuesto, tiene distintos sesgos dependiendo de la población, digamos, misma dentro de las diversidades, ¿no? La vivencia de una persona gay es muy diferente a la vivencia de una persona lesbiana, sí, de una persona trans, de una persona transgénero masculino. Y ahí hablamos además de una interseccionalidad extra, ¿no? De qué pasa si es una persona trans que vive en el área rural y que además es adulta mayor, digamos, ¿no? Entonces, ahí se van sumando y se van sintiendo efectos absolutamente negativos en cuanto a acceso a derechos básicos, ¿no? Como la educación y el trabajo, porque se aplican cuestiones y criterios absolutamente binarios para decirte, o sea, no. Ni siquiera estamos hablando de adopción, de matrimonio, estamos hablando de derechos fundamentales básicos que te son absolutamente coartados en cuanto tú decides, a lo mejor, ejercer la Sí. diversidad sexual que tienes. Definitivamente, a veces damos por sentado el hecho de que cuando un derecho está garantizado en la norma, y es muchas veces el argumento que utilizan personas que están en contra de políticas de género, etcétera, automáticamente las personas tienen ese derecho y lo pueden ejercer. Y en la vida real no es así, ¿no? En la práctica, a las personas trans, el acceso a un trabajo, por ejemplo, un trabajo fuera del trabajo sexual, es absolutamente limitado, porque la mayoría no ha terminado la educación, no porque ellas lo quieran así, sino porque han sido expulsadas del hogar a los 13 años, no han tenido acceso a terminar la educación secundaria, entonces menos a una educación, digamos, ya universitaria. Entonces ahí es cuando se ven estas brechas, ¿no? Y por eso es que es tan importante que durante todo el año vamos visibilizando todavía estos temas, más allá de los temas pendientes, que son el matrimonio, la adopción, aquellos derechos que se han vulnerado a las personas trans con la sentencia 076 del Tribunal Constitucional del 2017. Esos son retos todavía más grandes, ¿no? O sea, y más... ¿Estamos lejos? Creo que depende de la voluntad que exista, ¿no? Para hacerlo realidad. Hay exigencias, incluso internacionales, desde espacios como la OEA y las Naciones Unidas, para que se restituyan estos. Hay llamados, entonces, que la Asamblea Legislativa no trate algo que se ha comprometido hace 3 años a tratar, yo creo que es una falta de voluntad. No sé si estaríamos lejos, quizás de algunas cosas podríamos decir que todavía existe un trecho largo, no por el tema de la legislación, sino de la educación, de la conciencia general en realidad de las personas, de que la sociedad entienda que mi familia conformada por 2 hombres no va a afectar la familia de una persona heterosexual, digamos, claro. ¿no? No es la intención, siempre se habla de la agenda gay, ¿no? De como que si se tratara de dominar el mundo, cuando en realidad es de vivir en igualdad de condiciones, ¿no? Sin discriminación y evitar que yo cuando salga a la calle, mi madre tenga miedo de que yo vuelva o no por un crimen de odio. Esa es la diferencia. Sí, y es que además cuando tocas este tema, me resuena muy rápidamente este tema de las dimensiones de afectividad que los hombres parecería que no podemos tener, ¿no? Porque si yo empiezo a interactuar y empiezo a intentar como tocarte, tener contacto físico contigo, absolutamente eso empieza a marcarse en un cambio de comportamiento. Esto
también hace que se comience a sesgar mi comportamiento, mis temores, mis miedos, inclusive si soy heterosexual y no entro dentro del debate, el solamente ser afectivo ya me genera así como un conflicto, ¿no? Sí, y eso es una construcción absoluta, ¿no? Porque el tema de que una persona puede expresar afecto no está vinculado necesariamente a algo femenino o masculino. Claro. Incluso si consideramos que lo masculino y lo femenino también no es algo establecido por ley, ¿no? Sí. Entonces, cuando una persona, digamos un hombre heterosexual, rompe un poco esas barreras digamos, de expresar afecto o de llevarse bien quizás con muchos chicos que son gays, no sé, pero no por el hecho de que sean gays, sino porque es su grupo de amigos, digamos. Sí. Por supuesto repercute en otras personas que le cuestionan sobre su sexualidad, que le cuestionan sobre su relación con otras personas, a los chicos que no tienen una relación afectiva, sexual, etcétera, con una mujer, no necesariamente porque sean gays, también se les cuestiona esto. A las mujeres se les cuestiona el hecho de por qué no son madres y inmediatamente se asume que son lesbianas, ¿no? Entonces, y con mujeres y hombres trans es aún peor esto, ¿no? Claro. Porque tanto se espera que reproduzcan, digamos, comportamientos ya sean masculinos o femeninos, y eso muchas veces las personas trans lo asumen porque hay una presión. Entonces, cuando ya hay una persona, como se mencionaba en algún momento, digamos, no binaria o de género fluido, incluso eso puede ser chocante para una persona trans porque dice, no, es que tienes que encajar en lo femenino o masculino, ¿no? Y peor aún para una persona, digamos, heterosexual, cisgénero, que no, digamos, Claro. no comprende un poco la noción de género, de la importancia, y para ellos ya definitivamente es algo que no se puede tolerar. ¿Y existe este tipo de discriminación también al interior de los colectivos? Creo que sí. Creo que sí, no porque se quiera así, ¿no? Sino también porque Así se construyó y está así porque- como marcado. y porque hemos naturalizado por mucho tiempo actitudes machistas o actitudes de dejar de lado quizás a una población, Sí. pero y eso también recae, por supuesto, en esta construcción, como decías, ¿no? Justo hace poco estaba viendo un documental súper lindo de Netflix que habla sobre la vida y la muerte de Marsha P. Johnson, ¿no? Que es junto con Silvia Rivera, son quienes han iniciado las revueltas en Stonewall, en Estados Unidos, que ha dado inicio al movimiento de la liberación homosexual, ¿no? A los 3 años de que ellas han sido como que estos íconos de la liberación, mujeres transgénero, una es afroamericana, ¿no? Era afroamericana. A los 3 años, el movimiento como tal las excluye de la celebración del Pride, como se conoce, ¿no? O sea, no les deja participar digamos, de la testera, ¿no? Y esto es porque se trata de mostrar, se trata, digamos, como que muchas veces de darle más cabida, digamos, a lo que no va a incomodar, ¿no? Ellas eran revolucionarias, eran mujeres trans, ¿no? Para su tiempo, en el pleno año 70, era pues Claro. totalmente revolucionario. Una locura. Entonces eran, digamos, hombres gays, blancos, quienes tomaban el espacio. Y esto, digamos, por supuesto, no necesariamente pasa solo con hombres gays, ¿no? La población transgénero masculino muchas veces también siente la presión como que de repetir estos roles, ¿no? De yo tengo que tener barba, tengo que ser así el macho, ¿no? Con ese concepto que se tiene. A las mujeres lesbianas también se le pone una presión. Entonces, por supuesto, hay ahí todavía cuestiones en las que tenemos que ser críticos como población, como movimiento. Afortunadamente lo estamos haciendo, ¿no? Hay una nueva mirada, una nueva ola también de activismo, de conceptualización, que nos está abriendo la mente. Y me incluyo también porque muchas veces, como te digo, se trata de ser críticos todos los días, ¿no? Claro. Y en todos los días hay que reafirmar el hecho de que este debate, este espacio, no tiene que ver simplemente con el hecho de reivindicar derechos y hablar de ellos y reafirmar la posibilidad que tenemos los hombres de debatir estos temas porque nos estamos relacionando con gays, lesbianas o trans, sino porque nos estamos relacionando como personas y nos deberíamos relacionar como personas independientemente de tu orientación, tu género. Esto es muy complicado hacerlo entender, ¿no? Sí, porque generalmente cuando tú te presentas, no te presentas con la etiqueta de soy gay, ¿no? O soy Tampoco lesbiana. como soy heterosexual, ¿no? Soy Hola, soy heterosexual. Ángel Cariaga, soy heterosexual. Claro, entonces, pero pareciera muchas veces que ese es un aspecto determinante, ¿no?
hasta para que te den un trabajo. Entonces, liberarnos un poco de estas cuestiones es un constante, es una constante de construcción diaria de los roles que asumimos en nuestras casas, en nuestras universidades, con nuestros amigos. Como te decía, incluso el tema del lenguaje que utilizamos cuando a veces hablamos de la mujer como algo negativo, ¿no? O como algo menor. Y eso pasa. O que insultes o hables de alguien, digamos, con un género femenino como si fuera algo malo. Claro. Y eso todavía se está viendo en todo aspecto, incluso en los medios, por supuesto en producciones incluso literarias, pero por supuesto responde a un cambio histórico, ¿no? Tampoco es que podemos echar la culpa y satanizar a eso, No. porque hay hay una nueva conciencia al respecto y por eso es que se está incluyendo más diversidad racial, diversidad sexual, genérica, incluso hasta en las películas, ¿no? Porque es una reivindicación propia de las personas, de que personas trans sean interpretadas por personas trans, no por personas de cisgénero. Entonces, y eso está bien, está bien, hay muchos avances, pero es un constante porque quizás a veces pensamos que estamos avanzando, pero es también porque somos entre convencidos, entre convencidas. Cuando sales a la esquina y escuchas, no sé, quizás al señor de la tienda o a la señora del taxi, sientes todavía, ¿no? Este dejo de poner un peso, ¿no? O de juzgar a alguien porque se ve más amanerado, porque es trans. Exacto. Entonces, y no necesariamente eso responde a un odio, ¿no? Que pueda existir, sino que tiene que haber incidencia en la educación desde siempre, desde los ciclos iniciales, en realidad, para hablar sobre cómo una persona vive su sexualidad, ¿no? Elliot, he disfrutado mucho conversar contigo, de verdad. Espero que tú también hayas estado cómodo. Espero que Sapiens sea un espacio en el que los hombres de verdad nos animemos a hablar de estos temas, a entenderlos, a comprenderlos, a desenmascararlos, a bajarle un poco el tono a nuestros miedos. Eso nos va a hacer mucho bien, muchísimo bien, y creo que aportes como el tuyo nos ayudan un montón en ese objetivo. Muchísimas gracias, Ángel. Cuando gusten, creo que Sapiens es un espacio necesario y va a ser así. Creo que es momento de que comencemos, ¿no? a generar cambios en todo espacio, en toda persona. Y por supuesto tú eres un gran aliado para esta tarea y conocemos tu compromiso, así que muchísimas gracias y bueno, Gracias. cuando gustes. Gracias, Elliot. Que estés bien. Que estés bien. Ser hombre, ser mujer no debería definirse por el pene o por la vagina. Hay un montón de valoraciones que podríamos de verdad aprovechar, que de verdad podríamos abrazarnos a ella y empezar a caminar en la construcción de una cultura de paz, en el fortalecimiento de una democracia, en la comprensión de una convivencia que nos pueda garantizar a todas y a todos espacios equilibrados, igualitarios, pero más que eso, espacios humanos, donde nos podamos comportar como eso, como seres humanos, que nos contengamos, que nos entendamos, que nos pongamos en el lugar del otro y de la otra. No es tan complicado, pero el machismo, esta masculinidad hegemónica, nos domina, nos controla, pero son nuevos tiempos. Escucho demasiado que la anterior normalidad ha pasado a la historia y que luego de que termine la cuarentena vamos a entrar a una nueva normalidad. Construyamos esa nueva normalidad en el respeto, en el cariño, en la afectividad, en la contención del otro y de la otra. Hasta la próxima semana en Sapiens, activismo contra el machismo.